Una parada de tráfico rutinaria se tornó violenta cuando un policía veterano sacó a rastras a una mujer de su coche y le dio un puñetazo en la cara por no haber respondido con la suficiente rapidez. Creyó que le estaba dando una lección de respeto. No sabía que la lección estaba a punto de ser suya. Segundos después, ese mismo policía rudo estaba de rodillas, implorando clemencia, al darse cuenta de que acababa de agredir al nuevo gobernador de Carolina del Norte. Pero la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Desde dónde nos ves hoy? Siéntate, suscríbete y adentrémonos en esta historia. El silencio dentro del coche era un lujo que la doctora Alani Powell rara vez podía permitirse. Durante la última hora, los únicos sonidos habían sido el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el suave sonido del aire acondicionado, combatiendo la humedad del mediodía de Carolina del Norte. Era un sedán de gama media anodino, plateado, impecable y completamente olvidable. Sin sello estatal en la puerta, sin banderas en los guardabarros, solo un coche, Alani aferró el volante, disfrutando del anonimato. Estaba en las afueras de Charlotte, de regreso al meeting en la capital, después de pasar una mañana sosteniendo la frágil mano de su madre. El cáncer era agresivo y las visitas se estaban volviendo más difíciles. Su madre, una mujer que había marchado en Atlanta durante la era de los derechos civiles, le había apretado la mano a Alani esa mañana y le había susurrado: «Mantén la espalda recta, Laney. No dejes que te dobleguen». Alani necesitaba ese recordatorio. Apenas 3 meses después de su mandato como la primera gobernadora negra de Carolina del Norte, la presión era inmensa. Ex-socióloga con un doctorado, no había surgido de la típica red de amigos. Se había presentado con una plataforma de datos y verdades contundentes, en concreto, sobre la reforma de la justicia penal. Su proyecto de ley insignia, el proyecto de ley Powell, diseñado para aumentar la responsabilidad policial y eliminar la inmunidad cualificada, se encontraba en comisión, recibiendo críticas de todos los sectores del establishment. Suspiró, sintiendo el peso del Estado recaer sobre sus hombros. Hoy, por unas horas, no fue la gobernadora Powell. Era solo Alani, su hija que volvía a casa en coche tras visitar a su madre enferma. Sabía que su equipo de seguridad estaba a unos 800 metros de distancia, en una camioneta negra, manteniendo una distancia prudencial, tal como ella le había pedido. Pero en esta cabaña, estaba sola. El camino que tenía por delante era un tramo de 2 carriles que atravesaba un suburbio semiural, bordeado de altos pinos y alguna que otra entrada. El límite de velocidad era 45. Alani iba a 43. Fue entonces cuando las luces azules destellaron en su retrovisor. No solo sintió un vuelco, sino que se le encogió el estómago. Reacción ancestral e instintiva que ni la educación, ni el estatus ni el poder político podían borrar por completo. Miró el velocímetro de nuevo. 43. Revisó su cinturón de seguridad. Estaba abrochado. Tenía las manos en el volante. De acuerdo, susurró para sí misma. La socióloga tomó el control, intentando analizar el miedo en lugar de solo sentirlo. Mantén la calma. Procedimiento. No has hecho nada malo. Puso la direccional. Se detuvo lentamente en el arcén estrecho y aparcó. Apagó el motor y bajó la ventanilla, poniendo ambas manos sobre el volante, claramente visibles. Por el retrovisor vio a la gente salir de su patrulla. Era un hombre corpulento, pero robusto, que se movía con la arrogancia intimidante y experimentada de quien ha dominado estas carreteras durante mucho tiempo. Gafas de sol de aviador, un corte de pelo corto ajustado con canas en las sienes y una mandíbula ceñuda. El agente Mitch Bulldog Corian llevaba 15 años en la policía. Había visto cambiar el departamento y lo odiaba. Entrenamiento de sensibilidad, cámaras corporales, protocolos de desescalada. Lo consideraba una tontería de abrazar a un matón que estaba matando a buenos policías y dejando que los criminales camparan a sus anchas. Había oído hablar de la nueva gobernadora y su proyecto de ley Powell, y solo pensarlo le hacía hervir la sangre hoy.
Estaba de mal humor buscando algo, cualquier cosa para afirmar la autoridad que sentía que se le escapaba. Y ahí estaba este sedán plateado conduciendo a 3 kilómetros por debajo del límite. Gente sospechosa con algo que ocultar conducía así. Corrian se acercó al conductor, con la mano apoyada pesadamente en la culata de su arma reglamentaria, sin desenfundarla, pero asegurándose de que se notara su presencia. Se detuvo en la ventanilla y no dijo ni una palabra durante 5 largos segundos, simplemente mirándola a través de sus lentes de espejo. Alani mantuvo la mirada al frente, esperando finalmente. Corrian golpeó con fuerza los nudillos contra el techo de su coche. ¡Pum! ¡Pum! Licencia y matrícula, ladró. No, buenas tardes. No, señora. Está en la guantera. Agente, voy a cogerlo, dijo Alani con voz firme, transmitiendo sus movimientos exactamente como todo padre negro le enseña a su hijo. Simplemente cójalo, espetó. Ella recuperó los documentos y se los entregó. Él se los arrebató de la mano, sin apenas mirarlos. La miraba. Vio a una mujer negra con un traje elegante, en un coche elegante, hablando con la precisión de una persona educada. Para un hombre como Mitch Corrian, esa combinación no impresionaba. Era irritante. Parecía que ella se creía mejor que él. ¿Sabes por qué te detuve?, preguntó, inclinándose, con la cara cerca de la ventanilla abierta. Alani percibió el olor a café rancio y tabaco de mascar. Alani se giró para mirarlo, con expresión neutral. No, agente, no lo sé. Iba a 43 en una zona de 45. Exactamente, dijo Corrian, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Conducir con demasiado cuidado. Eso suele indicar que alguien se esfuerza demasiado por pasar desapercibido. ¿Tienes algo en el coche que debas saber? ¿Drogas? ¿Armas? Era absurdo. Era una simple búsqueda. El pretexto para la parada era inexistente. No tengo nada ilegal en el coche. Agente, respondió Alani con voz firme. ¿Estaba haciendo un brusco desvío? ¿Infringía alguna norma de tráfico? La sonrisa de Corrian se desvaneció. No le gustaba que lo interrogaran. Yo hice las preguntas aquí. Su actitud está a punto de ser una obstrucción. Se irguió, sacando pecho. Salga del vehículo. Alani hizo una pausa. Esto estaba escalando por nada. Las alarmas en su cabeza sonaban. Agente, ¿estoy arrestado? Estoy investigando. Le dije que saliera del coche. ¿Por qué, agente?, insistió Alani, con voz tranquila pero firme. Si no estoy arrestada y esto es una parada de tráfico por conducir con demasiada precaución, no veo por qué tengo que salir del vehículo. Conozco mis derechos. Eso fue todo. La frase clave, conozco mis derechos. En el mundo de Oregón, eso significaba, estoy desafiando tu autoridad. Se sonrojó. Había estado esperando esto. «Oh, ahora eres abogado». «¿De verdad?», gritó Corrian, con la compostura quebrada como una ramita seca. «Te di una orden legal. ¡Fuera del coche ya!». Antes de que Alani pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad, Corrian metió la mano por la ventanilla, abrió la puerta y la abrió de golpe. «¿Qué haces?», jadeó Alani, genuinamente conmocionada por la repentina violencia. «¡Te estoy sacando!». Corrian la agarró del brazo izquierdo con fuerza. No la ayudó a salir. La tiró. Alani se tambaleó hacia el arcén de grava, con el tacón enganchado en el suelo irregular. Casi se cae, retirando el brazo instintivamente para recuperar el equilibrio. Para Corrian, ese tirón era resistencia. Fue una agresión a un agente. La neblina roja de 15 años de autoridad sin control y resentimiento latente se apoderó de él. ¿Resistirse?, rugió. Cuando un policía te pregunta algo, responde ahora. No buscó sus esposas, no buscó su taser. Mitch Corrian echó el puño derecho hacia atrás y con todo el peso de su cuerpo, lo estrelló contra la cara de la mujer que tenía delante.
El impacto fue impactante. No fue como en las películas, donde un puñetazo hace un ruido seco. Fue un crujido húmedo y repugnante. La cabeza de Alani se echó hacia atrás y chocó con fuerza contra el lateral de su sedán plateado. Estrellas estallaron tras sus ojos, reemplazadas al instante por un dolor punzante y caliente en la mandíbula y el labio. No se cayó, pero se desplomó contra el coche. Aturdida, sintió el inconfundible sabor metálico a cobre de su propia sangre. Corrian estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad, con la adrenalina al máximo. Se sentía justo. Se sentía poderoso. Había puesto a esta mujer en su lugar. Eso te enseñará a ser impertinente, espetó, señalándole la cara con un dedo gordo. Ahora date la vuelta y pon las manos en... No terminó la frase. El chirrido de neumáticos atravesó el aire húmedo, tan fuerte y repentino que hizo que Corrian se sobresaltara. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver una gran Chevrolet Suburban negra, sin distintivos y con ventanas tintadas, detenerse de golpe a pocos metros de su patrulla. Había salido de la nada, moviéndose más rápido de lo que creía que una camioneta de ese tamaño podía moverse. Las puertas de la Suburban se abrieron de golpe antes de que dejara de balancearse por completo. 2 hombres salieron del vehículo. No llevaban uniforme, pero no eran civiles. Vestían pantalones tácticos, polos y auriculares. Se movían con una letal eficiencia depredadora que hacía que Corrian, el supuesto bulldog, pareciera un aficionado. Y ambos tenían las Glocks desenfundadas y le apuntaban directamente al pecho. ¡Tíralo! ¡Al suelo ya!, gritó el agente principal, con una voz que eclipsaba cualquier cosa que Corrian hubiera podido jamás reunir. El instinto se apoderó de él. Corrian vio armas. Vio hombres abalanzándose sobre él. Su cerebro no procesó quiénes eran. Solo procesó la amenaza. ¡Policía! ¡Retrocedan!, gritó Coran, dejando caer la mano sobre su propia pistolera. Retrocedan de una vez, esta es mi escena. Estás interfiriendo con... Ese fue el movimiento equivocado. Meter la mano hacia su arma mientras miraba fijamente a los cañones del equipo de protección ejecutiva del gobernador fue esencialmente un deseo de muerte. El agente principal no dudó, no disparó, pero acortó la distancia en 2 zancadas, enfundó su arma en un instante y atacó a Corrian con la fuerza de un tren de carga. Cayeron al asfalto con fuerza. Corrian, a pesar de su tamaño, estaba completamente superado. El agente, entrenado por el servicio secreto, lo tenía boca abajo con una dolorosa llave de muñeca en 3 segundos. ¡Suéltame! Soy policía. Soy el oficial Corrian del Charlotte Mecklenburg. El agente presionó la cara de Corrian contra la grava caliente, retorciendo su brazo tras la espalda hasta que Corrian gritó de dolor. ¡Cállate la boca!, le susurró el agente al oído. Estás arrestado por agresión a un funcionario público. Corrigan estaba confundido, enojado y humillado. ¿Agresión? Se resistía. ¿Quiénes son ustedes? El segundo agente corrió al lado de Alani. Señora, ¿está bien? Maverick está a salvo. ¿Necesitas un médico? Alani se levantó del coche. Temblaba, pero ya no de miedo, sino de una furia fría y calculadora. Se llevó una mano a la boca. Tenía el labio inferior partido por la mitad, y la sangre le goteaba por la barbilla y el cuello de su impecable blusa blanca. Miró al agente. Estoy bien, agente Harris. Solo asegúrelo. Corrian, aún inmovilizado en el suelo, oyó a la agente llamarla señora. Percibió la diferencia en su voz. Su mente empezó a dar vueltas, intentando comprender la situación. No eran criminales. Eran agentes federales. El agente que lo sujetaba lo levantó de rodillas, manteniendo la dolorosa llave en su brazo. Giró a Coran para que encarara el sedán plateado. «¡Míralo bien, idiota!», gruñó el agente, a centímetros del rostro de Corrian. «¿Sabes a quién acabas de golpear?». Corrian parpadeó. El sudor y la grava le escocían en los ojos. Miró a la mujer apoyada en el coche. Se cubría el labio con un pañuelo de papel
que ya se le estaba hinchando rápidamente. Ella no lloraba, no gritaba, solo lo miraba con ojos antiguos, cansados y terriblemente inteligentes. Y entonces, reconocerlo lo golpeó como un segundo puñetazo, mucho más fuerte que el que le había asestado. Había visto esa cara en las noticias todas las noches durante los últimos 6 meses. La había visto en carteles de campaña. La había maldecido en el vestuario al quejarse de su proyecto de ley de reforma. «Oh, Dios mío», susurró Corrigan, palideciendo tan rápido que se sintió abrumado. Su fachada de tipo duro, la imagen de bulldog que había cultivado durante 15 años, se desvaneció en un instante. El agente, con la voz desbordante de desprecio, dijo que era la honorable doctora Alani Powell, gobernadora del estado de Carolina del Norte. El silencio al borde de la carretera era absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Corrigan miró del agente a Alani y viceversa. Su carrera, su pensión, su reputación, su libertad. Lo vio todo pasar ante sus ojos y luego desvanecerse, incinerado por su propia estupidez y rabia. Le fallaron las piernas. Si el agente no lo hubiera sujetado, se habría desplomado. Estaba de rodillas sobre el asfalto abrasador, pero no sentía el calor. Solo sentía el frío terror de la aniquilación. «Gobernador», balbuceó Corrigan, con la voz quebrada, aguda y patética. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de autocompasión y terror. «Gobernador Powell». «Señora, no lo sabía, lo juro por Dios, no sabía que era usted». Alani se apartó lentamente el pañuelo ensangrentado de la boca. Hizo una ligera mueca. Avanzó, pisando deliberadamente con los talones hasta que estuvo justo frente al agente arrodillado. Lo miró. Era la socióloga que examinaba a un sujeto destrozado. «No sabía que era yo», repitió con voz tranquila, pero con el peso de un juicio. «Esa es su defensa, agente Corrigan. No sabías que yo era el gobernador». «Sí, señora. Creía que eras una persona normal. Solo hacía mi trabajo. Se me fue de las manos. Por favor, ya llevo 15 años preso. Tengo hijos. Por favor, no me arruines», sollozaba abiertamente. Todo lo contrario del hombre que le había abierto la puerta del coche hacía unos segundos. Alani dejó sus palabras flotando en el aire. «Pensabas que era una persona normal», dijo, mirándolo a los ojos. «Y ese es el problema, ¿no, Mitch? Sabías que era una ciudadana. Sabías que era un ser humano. ¿Acaso no era eso suficiente para merecer tu respeto? ¿Acaso no era suficiente para evitar que me sacaras del coche a rastras y me dieras un puñetazo en la cara porque te pregunté por qué?» Corrigan no tenía respuesta. Simplemente bajó la cabeza y lloró. «Agente Harris», dijo Alani, apartándose de la lamentable imagen. «Léale sus derechos, compra el libro. Quiero que lo procesen como a cualquier otro ciudadano». Hizo una pausa, tocándose el labio sangrante. Exactamente como a cualquier otro ciudadano al que habría detenido hoy. La hinchazón del labio de Alani había disminuido un poco a la mañana siguiente, pero el moretón se había convertido en una horrible marca negra de un morado intenso que el maquillaje no podía ocultar. Cada vez que hablaba, sentía el escozor, un recordatorio físico constante de lo que había sucedido en ese solitario tramo de carretera. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de cabeza político que apenas comenzaba. Alani quería gestionar esto adecuadamente. Presentó una denuncia. Corrigan fue arrestado y acusado de agresión. Confiaba en el sistema que dirigía, pero el sistema tenía otras ideas. El sistema tenía un escudo, y ese escudo era la orden fraternal de la policía. Antes de que la oficina del gobernador pudiera siquiera redactar un comunicado de prensa, el sindicato se adelantó. A las 8 de la mañana, mientras Alani se ponía hielo en la mandíbula en la mansión del gobernador, el sargento Bill Kowalski, presidente del sindicato de la policía estatal, ofreció una conferencia de prensa de emergencia en las escaleras del juzgado de Charlotte.
donde Corrian había sido procesado y puesto en libertad bajo fianza. Kowalski era un animal político, más astuto e inteligente que Oregón. Se encontraba frente a una hilera de micrófonos, flanqueado por una docena de oficiales uniformados de rostro adusto. Ayer, Kowalski empezó con voz grave. Uno de nuestros mejores agentes, el oficial Mitch Corrian, veterano condecorado con 15 años de servicio y hombre de familia, se vio involucrado en un desafortunado incidente durante una parada de tráfico rutinaria. Para ser claros, el oficial Corrian estaba haciendo su trabajo. El conductor del vehículo era incumplidor, discutidor y exhibió un comportamiento provocador que el oficial Corrian percibió como una amenaza. Hizo una pausa para causar efecto, dejando que las cámaras grabaran. En el calor del momento, el oficial Corrian siguió su entrenamiento para neutralizar esa supuesta amenaza. Es profundamente lamentable que el conductor resultara ser el gobernador Powell. Respetamos el cargo de gobernador. Sin embargo, su voz se endureció. Nadie está por encima de la ley. Nadie está exento de la obligación de cumplir las órdenes legítimas de un policía, ni siquiera el gobernador. Fue una lección magistral de manipulación. No habían negado el puñetazo. Lo habían justificado. Habían transformado a Alani de víctima en agresora. Usaron la frase incumplida, un silbato que Alani conocía de sobra. Desviaron la culpa. Si hubiera hecho lo que le dijeron, nada de esto habría sucedido. Al mediodía, la polémica mediática estaba en pleno apogeo. La narrativa ya estaba establecida y se bifurcaba según las previsiones. Los medios liberales estaban indignados y pedían la cabeza de Corrian. Pero el poderoso ecosistema mediático conservador, el que dominaba la radio hablada y los noticieros vespertinos, consumido por gran parte de los votantes de su estado, absorbió con entusiasmo la historia del sindicato. Los titulares gritaban desde las pantallas: la gobernadora se cree por encima de la ley. ¿Acaso el gobernador Powell provocó al policía? Una parada rutinaria se vuelve violenta. ¿Acaso el gobernador incumplió? Mostraron fotos de Corrian con su uniforme de gala recibiendo una condecoración hace años, yuxtapuestas con fotos de Alani con semblante severo, tachándola de radical antipolicía. Pero el verdadero objetivo del sindicato no era la reputación de Alani, era su legislación. Esa misma noche, Kowalski estaba en un programa nacional de noticias por cable, conectando los puntos para todos. Este incidente, dijo Kowalski mirando fijamente a la cámara, es precisamente la razón por la que la llamada Ley Powell es tan peligrosa. El gobernador quiere eliminar la inmunidad cualificada. Quiere cuestionar cada decisión instantánea que toman nuestros oficiales. Este proyecto de ley incita a la gente a faltarle el respeto y desafiar a la policía. Si la propia gobernadora no puede mostrar respeto a un policía de patrulla, ¿qué mensaje transmite eso a los delincuentes callejeros? Pone en la mira a cada hombre y mujer de azul. Fue una declaración de guerra. Estaban usando su ataque como arma para acabar con su proyecto de ley de reforma. Empezaron a llegar llamadas. Senadores estatales y representantes de distritos moderados. Personas cuyos votos necesitaba desesperadamente para aprobar el proyecto de ley Powell se estaban acobardando. Gobernador, esto se está complicando, dijo el senador Jenkins, un aliado clave, por teléfono. Mis electores están llamando. Dicen que debería haberse bajado del coche. El sindicato amenaza con una gripe azul, una huelga masiva si avanzamos con el proyecto de ley, mientras los atacan. O dicen que no protegeremos al Estado si el Estado no nos protege. Alani estaba sentada en su oficina, con las persianas bajadas. Se tocó el moretón del labio. Recuerda lo que dijo su madre. No dejes que te dobleguen. Están tomando como rehén la seguridad del público para proteger a un hombre que me dio un puñetazo en la cara por hacer una pregunta. Senador, respondió Alani con voz tensa. Lo sé. Jenkins suspiró. Pero la percepción es la realidad, gobernador. Y ahora mismo su percepción está ganando. Tal vez
Tal vez deberíamos retrasar el proyecto de ley, dejar que las cosas se calmen. Tal vez podrían, no sé, emitir una declaración conjunta con el sindicato. Decir que fue un malentendido. Un malentendido. Quería que se disculpara por el puñetazo. Alani miró a su alrededor en su oficina. Los retratos de exgobernadores, todos hombres blancos, la observaban fijamente. Se sentía increíblemente aislada. El sistema cerraba filas, protegiendo a los suyos tal como había estudiado en sus clases de sociología. Solo que ahora, no lo estaba leyendo en un libro de texto. Llevaba la prueba en la cara. La presión durante los siguientes 3 días era sofocante. La mansión del gobernador parecía menos un hogar y más un búnker asediado. Afuera, 2 grupos de manifestantes se habían reunido. Un grupo, en su mayoría negros y jóvenes, sostenía carteles con la leyenda «Justicia para Powell» y «Aprueben el proyecto de ley». El otro grupo, más numeroso y de mayor edad, ondeaba las banderas azules y los carteles que decían «Clearance no es opcional». Dentro de la sala de operaciones de Alani reinaba un pánico controlado. Su jefe de gabinete, David, un pragmático operador político, paseaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello ralo. «Gobernador, las últimas encuestas son brutales», dijo David, arrojando un informe sobre la mesa de conferencias de caoba. Entre los votantes mayores de 45 años, su aprobación ha caído 10 puntos en 3 días. El mensaje del sindicato está calando. Creen que lo estaba desafiando. Creen que usaste tu cargo para intentar librarte de una multa, y la cosa se agravó. «No usé mi cargo», dijo Alani en voz baja. El moretón en su labio le dificultaba articular con claridad. «No le dije quién era hasta después de que me agrediera. Actué como ciudadana. No importa lo que haya pasado, Alani. Importa lo que crean que pasó», replicó David. «Y ahora mismo es su palabra contra la tuya. Dice que intentabas alcanzar algo, que fuiste agresivo. Tú dices que no. Tus agentes de seguridad no vieron la interacción inicial. Solo llegaron para el derribo. Es un él dijo, ella dijo. Y mucha gente en este estado siempre le creerá al hombre de la placa antes que a la mujer negra de Atlanta». La sala se quedó en silencio. Era la cruda verdad que todos estaban dando vueltas. «Recibimos una oferta extraoficial del sindicato esta mañana», continuó David, sin mirarla a los ojos. Alani levantó la vista y están dispuestos a que esto desaparezca. Carrian acepta una suspensión de 30 días. No pagó cargos penales. Se disculpa públicamente por reaccionar exageradamente. Y tú te disculpas públicamente por la falta de comunicación durante la detención. Un empate. Alani sintió náuseas. ¿Y qué quieren a cambio? «Quieren que se desmantele el proyecto de ley Powell», dijo David rotundamente. «Quieren que se elimine la cláusula de inmunidad cualificada y que se desmantele la Junta de Supervisión Independiente. Si aceptamos, desistan de los perros. La campaña mediática se detiene. La amenaza de huelga cesa. Era la salida fácil. Aceptar el acuerdo. Salvar su carrera política. Aprobar un proyecto de ley diluido e ineficaz. Y considerarlo una victoria. Acabar con el dolor. Por un momento, agotada y maltrecha, Alani lo consideró. Luego pensó en el camino. Pensó en el miedo que sintió al ver las luces azules destellar. A pesar de ser la persona más poderosa del estado, pensó en su madre, frágil en esa cama de hospital, que había enfrentado mangueras contra incendios y perros policía para que su hija pudiera sentarse en esa silla. Mantén la espalda recta, Laney. Si se rendía ahora, ¿qué esperanza le quedaba a nadie más? Si el gobernador no podía obtener justicia, ¿quién podría? Diles que no, dijo Alani. David dejó de caminar de un lado a otro. Gobernador, si no tomamos esto, van a enterrar el proyecto de ley. Incluso podrían convocar audiencias de destitución por abuso de poder, al usar su equipo de seguridad para arrestar a un policía. No podemos ganar esta batalla. No tenemos influencia. Es solo su palabra.
Alani se levantó lentamente. Se acercó a la ventana y miró a los manifestantes. Se tocó el labio de nuevo. El dolor se estaba aclarando. «David, te equivocas», dijo, volviéndose para encarar a su personal atónito. Una pequeña sonrisa fría se dibujó en sus labios. «No es solo su palabra contra la mía». «¿Qué quieres decir?», preguntó David, confundido. «Conducía mi coche», dijo Alani. «Me gusta mi privacidad y, como a veces conduzco sola, incluso antes de ser gobernadora, mi esposo insistió en instalar un sistema de seguridad». Hizo una pausa para asimilar las implicaciones. «Es una cámara de tablero 4K de doble lente», continuó. «Graba la carretera y el interior de la cabina, incluyendo una vista gran angular desde la ventanilla del conductor. Captura video de alta definición y audio nítido». La habitación estaba tan silenciosa que se oía el zumbido del aire acondicionado. David se quedó boquiabierto. «Lo tienes grabado en vídeo», susurró. «Toda la parada, el puñetazo, todo». Alani lo confirmó desde el momento en que tocó mi ventana hasta el momento en que se puso de rodillas a suplicar. «¿Por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que el sindicato mintiera durante 3 días?» La mirada de Alani se endureció. «Porque soy sociólogo, David. Necesitaba los datos. Necesitaba que se comprometieran. Necesitaba que Kowalski saliera en televisión nacional y apostara toda su reputación y la de su sindicato por una mentira. Necesitaba que le mostraran al público exactamente quiénes son y hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger lo indefendible. Les di suficiente margen». Regresó a la mesa y apoyó ambas manos sobre ella, inclinándose hacia adelante. El Bulldog se había reunido con el estratega. Querían una guerra por el proyecto de ley Powell. La gobernadora Alani Powell dijo con voz firme: «Bien, vamos a darles una. Convoquen una conferencia de prensa para mañana al mediodía y díganle al equipo audiovisual que tengo un archivo de video que necesito que preparen». La sala de prensa en la capital del estado estaba abarrotada. Todos los medios de comunicación del estado estaban allí, incluyendo las cadenas nacionales de cable. La expectación era intensa. Corría el rumor de que la gobernadora anunciaría un acuerdo, una rendición al poder del sindicato. Exactamente al mediodía, la gobernadora Alani Powell subió al escenario. Vestía un traje azul marino. No llevaba maquillaje para ocultar el moretón en el labio. Era oscuro, marcado e innegable en su piel. Se quedó de pie en el podio, esperando a que las cámaras disminuyeran su velocidad. Se veía tranquila, digna y absolutamente inamovible. «Buenas tardes», comenzó, con una voz clara y firme, que se proyectó por toda la sala y en millones de hogares. En los últimos 4 días, los habitantes de Carolina del Norte han escuchado una historia contada por el sindicato policial y amplificada por muchos medios. Una historia sobre un oficial condecorado que simplemente cumplía con su deber y un gobernador incumplidor que provocó un incidente. Hizo una pausa, observando la sala. El sargento Kowalski les dijo que el oficial Corrian siguió su entrenamiento para neutralizar una amenaza. Les dijo que yo no cumplí. Te dijo que si tan solo hubiera mostrado respeto, nada de esto habría pasado. Se acercó al micrófono. Eran mentiras. Y hoy no te voy a pedir que me creas. Hoy te voy a mostrar la verdad. Asintió al técnico que estaba al otro lado de la sala. Las grandes pantallas que flanqueaban el podio se encendieron. El video tenía marca de tiempo. Audio de alta definición nítido. El público vio la vista desde el interior del coche de Alani. Vieron la tranquilidad del camino. Vieron su velocímetro marcando 69 km/h. La vieron detenerse tranquilamente. Luego vieron a Mitch Corrian en la ventana. Su postura agresiva era evidente. Su tono fue hostil al instante. Licencia y matrícula. Oyeron la voz tranquila y educada de Alani. ¿Cuál parece ser el problema, agente? Oyeron la ridícula justificación de Corrian. Conduciendo con demasiada precaución. La sala de prensa se llenó de asombro. Era tan absurdo. El video continuó. Alani permaneció tranquila,
con las manos visibles en el volante. Corrian se enojó aún más, con el ego herido por sus simples preguntas. «Salga del vehículo». «Agente, estoy arrestado. No veo por qué necesito salir de mi vehículo». Y entonces la explosión. El público vio horrorizado cómo Corrian abría la puerta de un tirón. La cámara de la cabina mostró la auténtica conmoción de Alani. Lo vieron jalarla, la vieron tambalearse, y luego vieron el puñetazo. Fue brutal en video, sin provocación. Un hombre corpulento golpeó a una mujer sentada en plena cara. El audio capturó el crujido espantoso y a Corrian gritando: «Cuando un policía pregunta, responde ahora». El silencio en la sala de prensa era absoluto. La mentira había sido expuesta de la forma más visceral posible. Pero el video no había terminado. Captó el chirrido de neumáticos, la imagen borrosa de los agentes de seguridad, el momento en que derribaban a Corrian, y luego el clímax. El audio captó a la gente gritando: «Acabas de agredir al gobernador de Carolina del Norte». La cámara captó el rostro de Coran mientras lo levantaban, la comprensión y luego la áspera mirada. El rudo bulldog que acababa de golpear a una mujer ahora estaba de rodillas, hecho un mar de sollozos. «Gobernadora, señora, no lo sabía». «Oh, Dios. Por favor». La pantalla se quedó en negro durante 5 segundos. No se oía nada en la sala. El gobernador Powell volvió a mirar las cámaras. Acaban de ver al oficial Corrian siguiendo su entrenamiento. Dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción contenida: ¿Es ese el entrenamiento que pagamos? Así se neutraliza una amenaza. Una mujer pregunta por qué. Dejó que la pregunta cayera. El sindicato dijo que debería haber obedecido. Dijeron que debería haber mostrado respeto. Mostré respeto. Él me mostró violencia. Y la única razón por la que ese hombre está de rodillas suplicando al final del video es porque soy el gobernador. Y yo tenía protección armada a segundos de distancia. Señaló con el dedo a la cámara, dirigiéndose a todos los ciudadanos que estaban mirando. Ahora, quiero que imaginen que era su madre, su hermana, su hija conduciendo sola a casa y que no era la gobernadora. No tenía escolta. ¿Qué le pasa? Recibe un puñetazo. La arrestan por resistirse y su informe, la mentira, se convierte en la verdad oficial. Y el sindicato lo respalda. Esa es la realidad para demasiadas personas en este estado todos los días. El oficial Corrian no me agredió porque fuera gobernador. Me agredió porque pensó que no era nadie. Me agredió porque pensó que podía. Respiró hondo. Por eso necesitamos la ley Powell. Necesitamos acabar con la inmunidad cualificada para que acciones como esta tengan consecuencias. Necesitamos una supervisión independiente porque los sindicatos han demostrado que mienten para proteger lo indefendible. Necesitamos rendición de cuentas, no por venganza, sino por justicia. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. La narrativa del sindicato no se derrumbó sin más, se fragmentó. La opinión pública estaba indignada. Los políticos indecisos que estaban dispuestos a abandonarla se apresuraron a comparecer ante los micrófonos para condenar a Oregón y expresar su apoyo a la gobernadora. El sargento Kowalski renunció en desgracia a las 5 p.m., hora del sur, en menos de 24 horas. El fiscal de distrito, que se había mostrado indeciso, acusó a Mitch Coran de agresión grave y privación de derechos con pretexto de ley. El departamento de policía de Charlotte, Mecklenburg, lo despidió incluso antes de que se presentaran los cargos. 2 semanas después, el proyecto de ley de Powell fue aprobado por la legislatura estatal con una mayoría a prueba de veto. Ningún político quiso ser visto votando en contra después del video. La escena final tuvo lugar en la oficina del gobernador. Alani estaba sentada en su escritorio, con la factura Powell finalizada en una carpeta de cuero frente a ella. Tomó la pluma ceremonial. Su labio casi había sanado,
pero aún quedaba una pequeña cicatriz. Firmó: Dra. Alani Powell. Estaba hecho. Había ganado. Había convertido su propia victimización en un escudo para millones de personas. Cerró la carpeta y se reclinó en la silla, tocándose suavemente la cicatriz del labio. Había costado sangre plasmar esa tinta. Era una victoria. Sí, pero muy cara. La tinta se secó en la ley Powell, consolidando un cambio histórico en el sistema judicial de Carolina del Norte. Pero mientras Alani permanecía sentada en la tranquilidad de su oficina, no sentía júbilo. La victoria no parecía un desfile. Sentía agotamiento. El proyecto de ley era una herramienta poderosa, un paso necesario. Pero sabía que no era una varita mágica. No podía legislar para eliminar el derecho que albergaba Mitch Corrigan, ni el reflejo sistémico que llevó a un poderoso sindicato a mentir de inmediato para proteger la brutalidad. Había ganado esta batalla porque era extraordinaria. Era la gobernadora. Tenía seguridad y pruebas irrefutables en video. Pero la justicia no debería exigir que la víctima sea extraordinaria. Debería ser la norma para todos, incluso para los desconocidos en un camino tranquilo. Comprendió que el verdadero liderazgo no consistía en evitar los golpes. Se trataba de recibir el golpe y aprovechar el impulso para derribar los muros que defendían a quienes venían detrás. Su madre tenía razón. No había dejado que la doblegaran. Había usado su fuerza para quebrarlos. ¿Qué opinan? ¿Creen que el sindicato habría logrado desestimar el proyecto de ley si la gobernadora no hubiera tenido las imágenes secretas de la cámara del coche? ¿Y fue la estrategia correcta dejar que mintieran durante días antes de revelar la verdad?